para alcanzar el poder y hacer cosas diferentes. Carlos de Peña, bienvenido. Bienvenido, Carlos. Por venir. Gracias a Salvador por permitirnos estar aquí, por su cordialidad y bueno, pues gracias. Primero no soy abogado, soy sociólogo. Sociólogo. Pero un placer, de verdad, gracias. Magnífico, me siento muy a gusto. Claro que sí. Y a la orden para las preguntas y la... Háblame de tu estilo jovial para conectar con la gente. Vienes representado APD, T-shirt azul. ¿Tiene que ver eso con el proceso de la candidatura? Evidentemente nosotros estamos en campaña. Aunque la Junta Central Electoral diga lo contrario, el partido de gobierno hace todos los actos de campaña habidos por haber, todos los candidatos, precandidatos, en cualquier formato o modalidad. Y el organismo que se supone que está llamado a arbitrar el proceso, pues lo que hace es hacerse de la vista gorda y de vez en cuando prohíbe uno que otro anuncio de la oposición o del gobierno para establecer, para simular que realmente hay arbitraje en este momento. Y yo lo que creo que nosotros queremos representar, si vamos a representar la nueva política, tiene que hacerse real y concreto, tanto en la parte de la propuesta estética y de la propuesta ética. Son dos aproximaciones a la campaña diferente. La propuesta estética tiene que ver en cómo la gente te percibe o te ve en los espacios mediáticos, en los espacios territoriales. Nosotros estamos partiendo del hecho de que la APD necesita exhibir su marca, sentirse orgulloso de su identidad, plantearse el diálogo con los ciudadanos a partir de lo que somos. Somos una organización política diferente, diferenciada, con valores y ideología muy marcada, y eso tiene que destacarse frente a las demás opciones políticas. Eso por un lado. Por el otro lado, en temas éticos, pues hay un conjunto de valores que yo defiendo y que igual entiendo que la organización a la que pertenezco, que en este caso es la APD, de la cual soy miembro de su dirección ejecutiva, también se adscriben a esos valores. Y uno de ellos es la autenticidad. Y yo estoy aquí esta tarde porque se me permite ser auténtico. Yo creo que la política tiene que retornar a la autenticidad, que no es otra cosa que una práctica, una relación del poder con la verdad. Una relación del poder con la verdad. O sea, nosotros necesitamos en este país retomar, si es que alguna vez la hubo, creo que en pocos episodios de la historia dominicana ha habido una profunda relación de la verdad con la política. ¿Qué quiere decir la verdad? La verdad del acto público, la transparencia en el ejercicio de la gestión del Estado, de la gestión de gobierno en relación a las instituciones públicas, el ejercicio de la dignidad. Una cosa, hay dos palabras que a mí me parecen perdidas en el horizonte político dominicano: honor y dignidad. Se dicen, pero ¿qué quiere decir honor? Honor es una habilidad, es la capacidad que tú tienes de preservar tu integridad, tus ideas, a pesar de que eso signifique una derrota o que eso signifique un precio a pagar en términos, por ejemplo, electorales. Eso no es común en la clase política dominicana de hoy. Es un fenómeno enrarecido. Antes, en la sociedad más tradicional dominicana y en el mundo en general, el honor era un valor muy importante. Y digo importante porque una persona honorable era una persona a la que no se le tenía que vigilar, fiscalizar, controlar para que cumpliera con sus deberes ciudadanos. Y esta es una época donde mucha gente que ejerce la administración pública necesita ser fiscalizado, controlado y evaluado permanentemente para que cumpla con su deber. Carlos, a eso iba, perdón, sí. Porque eres aspirante a la senaduría por el Distrito Nacional, una posición de la más importante que tiene el Congreso Nacional, y por tratarse del Distrito Nacional que ocupa gran parte de la población dominicana. ¿Qué representa para ti esa distinción, competir por ese puesto y parte de tu propuesta? De entrada, yo me encontré en el 2016 con una candidatura a senador en febrero de ese año. Yo como sociólogo hago investigaciones políticas. Estaba colaborando con la candidatura de la compañera Minuta Várez Mirabal, que entiendo yo que representaba en ese momento, encarnaba un proyecto diferenciado de propuesta presidencial, o sea, una mujer en el Estado, una mujer con experiencia de ejercicio congresual. Y bueno, en ese marco empecé a colaborar en ese proyecto. Y luego se da la coyuntura por el diseño de la legislación electoral y por lo limitado que es la participación democrática en este país y por cómo la gente no quiere
involucrarse en candidaturas y en procesos políticos, que me vi en la necesidad en esa coyuntura de asumir un proyecto de candidatura senatorial que para mucha gente resultaba bien complejo para un desconocido. Bueno, pues resulta que durante 90 días hicimos una campaña que a mi juicio fue ejemplar, limpia, decente, propositiva, con propuestas, y terminamos sacando 7.000 votos mal contados, porque hubo problemas en la Junta Municipal del Distrito, no es casual, y creo que hubo un trasiego de votos que pudimos haber sacado mucho más, y si hubiéramos tenido más tiempo, con más razón. Ahora hemos empezado un proceso de pre-campaña. La campaña electoral, la Junta Central Electoral, valga la redundancia, la ha establecido para principios de julio. Bueno, una ley de partidos. Por la ley de partidos y todo, hay más regulaciones, aparentemente más camisas de fuerza para los partidos diferentes a los tradicionales. Y entonces yo he optado por empezar con tiempo y a tiempo esta candidatura al Senado, con 3 propuestas importantes. Hay que cambiar la política, y cambiar la política significa cambiar las instituciones de la democracia. La democracia dominicana no tiene instituciones funcionales. Y cuando digo instituciones, no hablo de edificios o de reglamentaciones o de leyes. Este país está lleno de leyes, está lleno de ordenanzas y lleno de normas. Lo que necesitamos cambiar de la democracia es las herramientas para que los ciudadanos participen en ella con más facilidad. Para citar un solo caso, la ciudadanía debería involucrarse en procesos de evaluación de las autoridades públicas con cierta periodicidad. Esa evaluación, que es una evaluación de desempeño como se hace en cualquier empresa, esa evaluación de las autoridades públicas debe ratificar su mandato o revocar su mandato. Entonces, un procedimiento constitucional que habría que insertar en una democracia más funcional y más madura es la posibilidad de revocar mandatos. Pero no revocar mandatos presidenciales solamente, revocar mandatos de regidores, revocar mandatos de alcaldes, con un procedimiento sumamente eficaz y sin que eso implique ligerezas. Es decir, puede ser con 3/4 partes de la comunidad, 3/4 partes de los electores, figuras que otras democracias tienen que permitan el famoso referéndum revocatorio o un plebiscito en relación a determinados casos de solución que impliquen decisiones democráticas. Hay ausencias y carencias en la democracia dominicana que solamente se llenan si los ciudadanos participan en ello. Entonces, mi primera propuesta es rediseñar las instituciones de la democracia, todas, y crear un orden constitucional diferente que implique que los ciudadanos tengan rápido acceso a la toma de decisiones de relevancia, porque hay gente que se le olvida, a los políticos se les olvida a veces, que los dueños de la democracia dominicana son los ciudadanos. No son los políticos, son los ciudadanos. Lo que pasa es que han enajenado a los ciudadanos de la participación política y la han convertido en un oficio de mercantiles. La política dominicana es un oficio de comerciantes del poder. Y eso tiene que cambiar. Nosotros no podemos seguir permitiendo que la política sea transaccional en este país. O sea, oferta y demanda y trasiego de dinero. Porque en este momento, si algo caracteriza al común denominador de los políticos en este país, en la mayoría de los casos, con raras excepciones, es el trasiego hay una economía, así como el turismo, la banca, la política dominicana es una industria. Y se mueve pero no solo a nivel de corrupción, yo no hablo de corrupción, sino es carísimo hacer política en este país. Y es carísimo porque la gente no tiene confianza en la política. Y cuando no tiene confianza en lo público, entonces se privatiza. El segundo punto... Pero te interrumpo, sí, para que me pueden interrumpir cuando le guste. Esa forma en que me explicas la parte muy interesante es que no es un peligro que quienes manejen el poder manejen a su voluntad a esas personas que van a la vez a votar. Alguien decía, estamos en medio de una dictadura de Danilo Medina. No, estamos en medio de una dictadura de un sistema de poder. Que Danilo Medina en este momento los representa, pero los representó antes Leonel Fernández, los representó el presidente Mejía, los representó Joaquín Balaguer. Es un sistema de poder que históricamente ejerce la política de manera absoluta, desde Trujillo para acá. Y no solo de Trujillo, sino que Bosch era la ruptura democrática y fue objeto de un golpe de Estado, y del 66 a la fecha, vamos para 55 años creo, no ha habido democracia en la República Dominicana. Lo que ha habido son intentos, simulacros en algunos casos, o el secuestro de los instrumentos reales de la democracia en el nombre de la estabilidad,
de la legitimidad y de la famosa gobernabilidad. Para muestra un botón, 39 veces la Constitución se ha reformado. Falta una. Falta una. Ahora, en 2 meses, o semanas, o días, depende de cómo. ¿Se logrará reformar la Constitución en esta ocasión? Depende. ¿De qué? De los deseos de Danilo Medina. Básicamente eso. O sea, si la vocación es a aplastar, el problema, la ecuación de la reforma constitucional tiene un solo obstáculo: la percepción social. Por eso la batalla entre los otros grupos que dicen ser defensores de la Constitución es por la percepción mediática. ¿Por qué? Porque en este momento, si hay una corriente de percepción mediática inclinada hacia la no reforma, se le dificulta el tránsito de compra de conciencias y de representantes al danilismo. Pero si la corriente de opinión es a favor de Danilo Medina y de la reforma, entonces se le va a hacer más fácil. Y los que se están vendiendo y son comprables, pues pasarán el trayecto sin mancharse, manchados lo menos posible. Carlos, ¿cuál sería la diferencia entre usted y el faltan senador? Las propuestas. Sí. En el senador que tenemos ahora. ¿Tenemos senador? Eso es algo. Sí, no, mira, iba a explicar algo de las propuestas a propósito de eso. A mí no me gusta, y lo dije en tono de broma, yo creo que hay que respetar el ser humano, hay que respetarlo independientemente. No, el público te entendió. O sea, sí, se preguntan. Claro, se preguntan es una chance. No, ¿cuál es el senador? De hecho, el anuncio. Aquí lo hemos dicho. Nosotros hicimos una investigación lo que pasa es que tiene es más secretario general de un partido que senador. Pero hicimos una investigación antes de empezar la campaña del 16, haciendo esa misma pregunta: ¿quién es el senador de la capital? Y el 87% no sabía quién era. Y no solo que no sabía quién era, no sabía el rol del Senado. Ahora, en ese orden que me preguntas, que muy válida la pregunta, tú dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es que yo creo que no solo el Senado, que el Congreso Nacional debe ser sustituido por una Asamblea Nacional de Ciudadanos. Espérate ahí, porque esto está muy profundo. Estuve leyendo tu biografía y te referiste a ese tema. Así vamos a unos breves comerciales y de regreso, ¿quieres quitar una de las cámaras? Las dos. Las dos. Entrevías. Estamos conversando con Carlos de Peña, aspirante a senador por el Distrito Nacional. Regresamos. La era de la televisión moderna ha iniciado con la mejor calidad y tiene un nombre. Ilandino TV. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. La televisión convencional ha terminado. La transmisión análoga concluyó. La imagen HD ha cambiado. Nace la tecnología 4K. Ilandino TV. Televisión a otro nivel. Bien, de regreso en este programa estelar, yo le llamaría histórico porque estamos frente a una persona con ideas revolucionarias. Pero antes decirle que GR Inversiones de Seguros es la compañía líder en todo el país, líder en Santo Domingo Este y líder en Santo Domingo Norte, al ladito de la parada del metro Mamá Tingó. Asegure su carro, su casa, sus bienes, su vida, que es lo más importante en GR Inversiones de Seguros. Y recuerde a la juventud que se quiera empoderar y aprender el arte de la venta de seguros, hágase profesional en la venta de seguros con GR. Le ayudamos con su dieta, ¿verdad? Sus pasajes, para que usted aprenda y el arte de venta de seguros y empiece a ganar dinero de inmediato. Llámenos 809-591-8093.
809-591-8093. También existe en República Dominicana una batería que lo resuelve todo. Písalo y arranca. Ecobaterías Meteoro, la única, la nuestra, la mejor, la única batería ecológica del país que cuida el medio ambiente, cuida el campo y te pone verde. Si quiere ganarse una batería este 4 de julio, vamos a rifar aquí para 3 ganadores, una batería tanto para su carro o para su inversor. Solamente utilice el hashtag batería Meteoro, la batería ecológica, y participe con su nombre en una tómbola donde rifaremos 3 baterías, una para su inversor y otra para su vehículo. Baterías Meteoro. En República Dominicana, digo, de Santo Domingo Este, hay un hombre que está fajado. Fundación Joséito, Acción por el Bienestar. La nueva estrella, la gente lo pide. A Juan Carlos Echavarría. Bien, Giovanni, estamos conversando con Carlos de Peña, aspirante a senador por el Distrito Nacional. Y el hombre está proponiendo quitar, como se dice popularmente, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Cómo lograrás eso? Bueno, él explicaba, el concepto es este. Hay en este momento, ¿qué tenemos? 2 cámaras en un país de 48.000 kilómetros cuadrados, con 10 millones de habitantes promedio, con una cantidad de electores de 7.5 aproximadamente, según el corte más reciente del parón de la Junta Central Electoral. Tiene 190 diputados y 32 senadores, y 32 provincias, y 158 municipios y 232 distritos municipales. Una geografía hipertrofiada, o sea, más dividida de lo que debería ser para un territorio de este tamaño. Hay países mucho más pequeños, mucho más grandes que nosotros, con menos divisiones, unos recursos y un presupuesto. O sea, la institución que se llama Congreso Nacional en este momento tiene 3 debilidades bastante evidentes. Una disfuncionalidad en su ejercicio, o sea, el alcance del ejercicio congresual es inexistente, que en teoría, en términos constitucionales, fiscalizar, controlar, evaluar, etcétera, las acciones del Poder Ejecutivo, del Poder Municipal y demás. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas, como mecanismo de auditoría y fiscalización, debería depender del Congreso Nacional. Para empezar, o sea, es débil en el alcance de lo que establece la norma constitucional. Sí. Segundo, es débil en la proporcionalidad de la representación y en la calidad de los representantes. O sea, basta encontrar y revisar la manera en que se redactan las leyes en la República Dominicana, sobre todo lean la ley de partidos con detenimiento y busquen un especialista en gramática, para que ustedes se den cuenta. Bueno, es tanto el problema de la calidad de la representación, que el articulado, el problema del arrastre, es fruto de una redacción y de una inconsistencia e incongruencia entre 2 artículos, el artículo 92 y el 104. El 92 prevé 4 niveles de votación y el 104 prevé la suma de votos en las circunscripciones de los diputados a los senadores. Y por eso se agarra a la Junta Central Electoral y dice, no, pero espérate, en estas 6 que hay circunscripciones, de acuerdo al artículo 104, vamos a mantener la raza. Un absurdo, porque nos convertimos en una república federada en 6 provincias y una república completamente democrática y descentralizada en 26. Entonces, ese segundo aspecto de la calidad de la representación, eso tiene que modificarse. Y el tercer elemento, y para mí es determinante en este momento porque daña directamente las arcas públicas, es el uso del dinero en el órgano. O sea, ¿para qué es que sirve el presupuesto asignado, que por ejemplo anda por el orden en este momento de 7.250 millones de pesos? ¿Para qué ustedes se imaginan que esos congresistas necesitan ese dinero? Habichuelas con dulce, Día de las Madres. Cualquiera diría que es para auditores, para fiscalizadores, investigadores, para investigadores, no. Especialistas. Por ejemplo, pero no para asistencia social. Día de Reyes, utilizando ambulancias. Pero no eso. El diputado te dice con toda naturalidad que él, si no es así, no gana. Bueno, pero pero a nosotros no nos interesa que tú ganes o pierdas. A nosotros nos interesa como ciudadanos que el ejercicio de la práctica congresual sea eficiente y sea eficaz, es decir, eficaz, que vaya directo al punto de lo que los ciudadanos necesitan, y eficiente, que sea productiva y ahorre. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy planteando en términos concretos?
eliminar esa institución llamada Congreso Nacional y convertirla en una Asamblea Nacional de Ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos criterios? La Asamblea Nacional de Ciudadanos estaría siendo elegida desde las comunidades, como ahora se eligen regidores, se elegirían representantes directos de los ciudadanos sin la intermediación partidaria. ¿Por qué? Porque el órgano que está llamado a fiscalizar, controlar, evaluar y supervisar el ejercicio del poder, en el Poder Ejecutivo, el Poder Municipal, no puede estar conformado por juez y parte. ¿Y quiénes son los que gestionan la administración pública en el Poder Ejecutivo y el Municipal? Políticos. Entonces, lo que yo estoy diciendo en este momento es, vamos a colocar ciudadanos que no tengan que ver con intereses partidarios en el órgano fiscalizador de los partidos y de sus prácticas de Estado. Entonces, darle orden constitucional y herramientas jurídicas necesarias para que esa Asamblea de Ciudadanos fiscalice a esos políticos en sus prácticas. Y no solo que fiscalice, que los destituya. No serán necesarios los partidos políticos para postular a los miembros a los representantes, como usted le llama. En ese órgano, porque los partidos políticos como instituciones de competencia y de competitividad, es decir, instituciones que son competentes para la función pública e instituciones que deben competir entre sí por ver cuál es la mejor oferta para el ejercicio de Estado, continuarían presentando sus propuestas de participación electoral a nivel del Poder Ejecutivo y el Poder Municipal. Eso sacaría un cáncer de la política, porque los partidos son los que enferman a los legisladores. Lo que haría es que si existe un cáncer o si existe corrupción, el órgano fiscalizador sirve de contrapeso como un auditor. O sea, yo no me estoy inventando nada. En las empresas hay auditores externos y auditores internos, y hay gerentes. Entonces estamos diciendo, bueno, los políticos gerencian el Estado, gerencian el Poder Ejecutivo y el Poder Municipal. Los ciudadanos y las comunidades de intereses, porque yo no estoy hablando que ese es otro problema. En el actual Congreso, como está configurado, es homogéneo en términos políticos. Aunque parezcan que son de partidos distintos, practican lo mismo, tienen los mismos intereses, funcionan de la misma manera. Yo estoy hablando de una asamblea completamente diversa: deportistas, comunicadores, empresarios, evangélicos, no evangélicos, una diversidad por proporcionalidad, una diversidad de la representación de lo que es esta sociedad, una fotografía de la comunidad. Y esos representantes, que tendrían carácter probablemente honorífico o circunstancialmente con cubiertos sus costos de vida, en el caso de que ejerzan 100% esa función, sería un órgano práctico, funcional. Es decir, ¿cómo opera esto? Bueno, este proceso de fiscalización indica que ese órgano, además de legislar y diseñar marcos institucionales, es capaz de intervenir, por ejemplo. ¿Cómo lo harías tú como senador del Distrito Nacional? Porque tú vas a ser uno. Ah, claro. ¿Cómo? No. Y ese cambio... No, es que en Alianza por la Democracia, a propósito de alianza, la concepción sobre esto que tenemos es crear un bloque mayoritario congresual que transforme el orden constitucional. Y ahí alguien me preguntaba en algún espacio académico, ¿y cómo usted aspira a senador para eliminar el Senado? Y entonces luego, ¿qué pasaría con usted? Bueno, yo pasaría a ser un representante de los intereses profesionales, por ejemplo, de los sociólogos. Vamos a poner un ejemplo. O sea, todos los sociólogos, si ven en mí y ratifican mis calidades como representante, pues sencillamente yo paso a ser una parte de ese engranaje de legislación y fiscalización. Lo que quiero destacar, una de las virtudes más poderosas de esta idea es que yo pueda, por ejemplo, vamos a hablar del Ministerio de Medio Ambiente. Un ejemplo, concreto y rápido. O sea, el Ministerio de Medio Ambiente está afectando Valle Nuevo, con sus prácticas, permitiendo la agricultura intensiva que daña el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Los representantes de esa comunidad en la Asamblea de Ciudadanos elevan un recurso, porque tampoco es un órgano ligero, elevan un recurso al Pleno de la Asamblea de Ciudadanos. Dicen, nosotros queremos auditar y fiscalizar e interpelar al ministro de Medio Ambiente. No hay que hablar con el comité político del partido, no hay que hablar con la dirección ejecutiva del otro partido, no, hay que hablar con el Pleno de la Asamblea de Intereses Ciudadanos y dice, sí, vamos a auditar al ministro. Y el ministro tiene que, por concepción de la democracia, ser el centro del poder, tiene que estar en manos de los ciudadanos. O al presidente de la República. Y algo que yo he planteado y lo voy a plantear con más amplitud en la campaña. No solo la revocación de mandato, la rendición de cuentas no puede ser un monólogo.
Los ciudadanos tienen que tener representantes, porque no vamos a hacer un círculo. Los ciudadanos tienen que tener derecho a interpelar al presidente. Es el primero entre iguales, primus inter pares, no es superior a nosotros. Es un ciudadano más que ejerce una función pública de máxima responsabilidad. Entonces, va a partir de esa idea, ese ciudadano, pues, en la rendición de cuentas del 27 de febrero, inmediatamente termine su discurso, que no debería durar más de 1 hora, no 4, inmediatamente termine, se procede, como en España, por ejemplo, al debate parlamentario entre la Asamblea de Ciudadanos y el primer mandatario sobre el ejercicio de rendición de cuentas del año pasado. ¿Qué hace eso? Aumenta la calidad de la democracia, aumenta la eficiencia del contrapeso y reduce la corrupción. Esto le iba a decir con respecto a, en España, todos los presidentes de gobierno tienen, porque son diputados, es una monarquía parlamentaria, así es. Pero deben de rendir cuenta cada vez que y pueden ser revocados. Rajoy fue revocado. El Congreso así lo decida. Y aquí tenemos la mala costumbre que el presidente solamente habla una vez al año. Y habla solo. Habla solo, sin preguntas, sin nada. Cualquier diputado en España le pregunta al presidente qué pasó con esta partida presupuestaria. Y no pasa nada, pasa que está rindiendo cuentas y tiene que ser transparente. Pero ahora la pregunta es, con relación, Carlos de Peña, ¿no cree que sería cuesta arriba para un sistema blindado como está ahora, una idea tan revolucionaria de cambiar el Congreso, cambiarlo por una institución parecida a lo que es la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, que no sabemos hasta dónde va a llegar? Eso es que puede llegar a tergiversaciones. Eso de en Venezuela es una tergiversación del régimen en decadencia. Imposible comparar con eso. O sea, fue una salida de contrapeso. O sea, porque en Venezuela pasa que hay dos actores en disputa, que cuál de los dos es peor en el ejercicio de la política. O sea, en Venezuela la política se sustrajo. O sea, no hay posibilidad de tú decir, bueno, este tiene una idea que resulta atractiva para el futuro. O sea, ninguno de los políticos en conflicto en Venezuela está pensando en el futuro de Venezuela. O sea, no podemos, o sea, han degradado las instancias. Ese es el peligro. Ese es el peligro de cuando la democracia tiene esas carencias, que utilizan mecanismos tan legítimos como la Asamblea Nacional Constituyente. En Francia eso fue lo que pasó en 1789, en Colombia en 1991, en Estados Unidos en 1776. O sea, los procesos constituyentes no son malos en sí mismos, son neutrales. Quienes dañan los procesos constituyentes son quienes pretenden contaminarlos del ejercicio de la coyuntura política. No, lo que yo estoy planteando es instalar un órgano que sea estable en el tiempo y que la disputa política, el conflicto político se aleje del órgano que es la garantía, el baluarte de preservar la democracia. Eso es lo que yo estoy diciendo. El conflicto va a continuar por los recursos públicos del Poder Ejecutivo y del Poder Municipal, que son mucho mayores que lo del Poder Legislativo. Pero, Carlos... Perdón, para terminar la idea ahí, pero no puede ser que no exista un solo órgano donde los ciudadanos se puedan refugiar para decir vamos a proteger los bienes públicos de los políticos y de su degradación. Porque se supone que son los legisladores que tienen que hacerlo. Lo que pasa es, Carlos, si fueran representantes. Lo que pasa es que los partidos políticos dominicanos tienen del blindaje, la costumbre de asaltar las instituciones y no vamos a extraer, claro, estoy de acuerdo, correcto, una nueva institución que viene a implantar un nuevo orden en nuestro país. Todos los partidos que hay, no, yo quiero mi pedazo. No solo eso. Entonces se irían, conociéndolo como es, mis ciudadanos, porque así es que van a hablar los políticos, mis ciudadanos que están allá en Cutupú, La Vega, van a elegir a mi ciudadano fulano de tal para que entre a la asamblea. Correcto. Y eso va a pasar a nivel nacional. Cuando usted viene a ver el saque cálculo, PLD aliado, usted va a ver como si fuera el mismo Congreso. PRM aliado, tanto. Aunque no se inscriban, porque así han hecho en la ADP. Han hecho en todos los gremios. Todos los gremios del país, colegios médicos. Yo estoy de acuerdo. En todas las partes que hay gente está metida en la política. Estoy de acuerdo 100%. Hay un reto que lo había en la Venezuela de los 90, lo había en la Bolivia antes de Evo, lo había en Ecuador antes de Correa, lo había en España antes de toda la crisis del partido, y en Europa en general. La democracia burguesa occidental, como la conocemos, tiene una crisis de sentido común. ¿Qué es la crisis de sentido común?
que está divorciada de los intereses de los ciudadanos. O sea, por eso la gente no participa en política, porque pasa eso que tú dices. Disfrazan, sí, una asamblea ciudadana, eso es lo que ustedes quieren, perfecto. Vamos a poner todos los miembros de nuestro partido a que sean miembros de gremios y eso pasa en los frentes de masa, y al final lo que hacen es suplantar la ciudadanía por otra. Ahora, ¿qué hay que crear? Lo primero que tú tienes que crear es movilización. Por eso yo opto por esta candidatura. Porque hay que crear conciencia ciudadana primero. O sea, hay que movilizar la ciudadanía para que impida eso, porque hay una cosa que es esencial. Vote por mí, no vote por mí, o vote por otro, o no vote. No se puede sustraer de que otros ejercen poder sobre los recursos públicos. Si tú quieres, como ciudadano, que la democracia sea funcional y que la vida sea vivible en este país, tienes que involucrarte. No hay otra salida. No con Carlos de Peña. Tienes que involucrarte en la participación política para afectar e incidir sobre lo público. Si los únicos que participan en ese proceso de elección inicial, en ese proceso constituyente de refundación del Congreso Nacional, en una asamblea, los únicos que participan son políticos, ¿quién pierde? Sí. La misma ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo ahora? ¿Puedo yo resultar utópico, pionero? Así era Cristóbal Colón. Así era Juan Pablo. Así fue Leonardo da Vinci. Así fue Juan Bosch. Así fue José Francisco Peña. Así fueron gente que dijeron, espérate, hay que cruzar el Rubicón, hay que cruzar el río de lo convencional y lo común y crear una nueva visión. ¿De mía? No. Por eso mi concepto de campaña, y quiero ser certero y sintético en esto, es acompáñame. No puede ser Carlos de Peña, no puede ser un senador. Acompáñame a cambiar la democracia dominicana. Y vamos a sumarnos. Y vamos, que yo no es senador, perfecto, vamos a ver qué soy. Pero tiene que haber más diputados, sobre todo mujeres. Yo creo mucho que la mujer tiene que participar en política ya. Y desafiar el androcentrismo de esta sociedad, el machismo de esta sociedad y sobre todo el machismo de los políticos. Tienen las mujeres que desafiar eso, y yo espero contar con gran cantidad de compañeras, 11 o 12 candidatas a diputadas, que empiecen a cambiar la política desde ahí. ¿Por qué la política tiene que ser más femenina? La Alianza por la Democracia, ¿por qué un partido que lo ha presidido nuestro amigo Maspuy, que estuvo aquí y conversó con nosotros con propuestas muy interesantes para la nación? ¿Por qué Carlos de Peña en Alianza por la Democracia? Primero me siento como en casa. Max y yo somos buenos amigos. Max es sociólogo. Yo he aprendido un mundo. O sea, Max es una de las figuras con mayor trayectoria política y ética y científica que yo conozco. He aprendido bastante con él. Segundo, pasaron por el Estado, por dos ministerios. La APD pasó por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Trabajo. Esta es la hora que nadie ha podido señalar o sindicar que hubo algún acto de corrupción, dolo o ineficiencia. Se hizo lo mejor posible dentro de una alianza. Las alianzas son siempre coyunturales y provocan resultados de X o Y límite. Y además en la APD hay algo que me parece muy interesante. Y es que el relevo generacional se está dando con mucho mayor amplitud y siendo más explícito que en otros partidos que dicen ser distintos. Y de repente son las mismas caras, la misma gente, planteando exactamente lo mismo durante años. Yo creo que el APD tiene un reto ahora, y es demostrar, como decía, que las mujeres y los jóvenes, de verdad, sin cliché, pueden ocupar espacios mediáticos y territoriales y disputar posiciones electorales. El futuro pasa por entender que la política no puede subordinar a los ciudadanos, sino que la política va a tener que subordinarse tarde o temprano a los ciudadanos si es que quiere seguir existiendo como funciona. Ya entrado el 2020, que ya está ahorita, empieza la campaña en par de, se podría decir, en menos de un mes, algo, sí. Menos de un mes ya empieza la campaña electoral. ¿Con qué cuenta en términos ya más concretos Carlos de Peña para presentarle, aunque sí, porque aquí ya en el distrito, aunque venga lo que venga, va a haber por arrastre una boleta que sea atractiva para que no solamente voten por usted, sino por sus diputados? Correcto. Nosotros vamos a establecer un procedimiento vamos a segmentar, la estamos segmentando la capital
y tratar de que las representaciones, a propósito de lo que he dicho de la Asamblea, sean lo más próximas a los territorios. Es decir, que las candidatas y candidatos a diputados se parezcan a sus territorios, o sea, sean gente que ha trabajado en sus comunidades, que ha trabajado a nivel profesional, o sea, transversalmente, a nivel gremial, en la capital, y que la gente diga, bueno, yo lo conozco, yo sé quién es, me representa. Y esa persona que me representa, la APD la aloja, no tiene que ser necesariamente militante de un partido, la APD aloja a ese ciudadano, invita a sus relacionados a que lo vote por ellos. A mí el arrastre no me gusta. De hecho, en la campaña, el resultado, 72% del voto de nosotros en el 2016 fue directamente al senador. Yo no creo que yo creo que cada representante debe expresar sus ideas, debatir sus ideas y que la ciudadanía decida por uno o por otro. ¿Usted cree que en la Junta Central Electoral tienes una instancia? Por razones de tiempo no lo vamos a discutir, pero vamos a comprometerte a que vuelvas por el programa. Pero ¿crees en la Junta Central Electoral? En 10 segundos. Sí. Yo quiero creer que ellos nos van a permitir creer en ellos. Yo de mi parte, ustedes ya le hicieron el voto lotería, se lo presentaron a la... ¿El voto electrónico? No, ellos dicen automatizado, burlándose de la gente. Es que hay una diferencia entre automatizado. Mira, es imposible que el voto que viaje electrónicamente sea permitido. Ahora, el voto automatizado, que es el que tú das un botón e imprime la boleta marcada, eso me parece magnífico, es rápido. No, pero es el voto que está aquí. Pero el que dicen que tú le das el botón y viaja el dato, imposible. No, ese no, porque no debemos aceptar. En ninguno lado casi se permite ese voto. El voto automatizado, el voto electrónico, en todas partes. Un placer, señor. Bien. Gracias, Carlos de Peña. Cuando ustedes gusten. Encantado.